Hay algo que sabes que deberías estar haciendo ahora mismo. Y no lo estás haciendo. No porque no puedas. No porque no tengas los recursos. No porque el momento no sea el correcto. Sino porque en algún momento de tu vida, puede que hace años, puede que hace apenas unos meses, tomaste una decisión silenciosa. Una decisión que nadie vio. Que nadie aplaudió ni condenó. Decidiste que era más seguro quedarte donde estás. Y esa decisión, que te pareció pequeña, que te pareció razonable, que incluso te pareció inteligente, te está costando todo. Te está costando la versión de ti mismo que podría haber existido. La empresa que no construiste. La relación que no mejoró. El cuerpo que no transformaste. El sueño que guardaste en un cajón y al que le pusiste llave. ¿Cuánto tiempo llevas pagando ese precio sin darte cuenta? Hoy vamos a hablar de eso. De verdad. Sin frases bonitas para hacerte sentir bien. Sin promesas vacías de que todo va a mejorar si solo crees en ti mismo. Vamos a hablar del costo real. Del precio que nadie quiere mencionar. Del sacrificio que separa a las personas que logran lo que quieren de las que pasan la vida hablando de lo que algún día van a hacer. Si estás listo para esa conversación, quédate. Porque lo que viene a continuación puede cambiar la dirección de tu vida. Pero solo si estás dispuesto a escuchar la verdad. Permíteme hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas veces en el último año empezaste algo que no terminaste? No te pido que respondas en voz alta. Te pido que seas honesto contigo mismo en este momento. Porque la respuesta a esa pregunta dice más sobre tu vida que cualquier otra cosa. Un negocio que empezaste y abandonaste 2 meses después. Un plan de entrenamiento que duró 3 semanas. Un libro que compraste con entusiasmo y que está en tu mesita de noche sin abrir. Un proyecto que pronto vas a retomar. Todos hemos estado ahí. Yo también. No te estoy juzgando. Te estoy describiendo. Pero aquí está el problema, y este es el problema real, no el que todos mencionan. Cada vez que empiezas algo y lo abandonas, no solo pierdes ese proyecto. Pierdes algo mucho más valioso. Pierdes credibilidad contigo mismo. Le enseñas a tu mente que tú eres el tipo de persona que no termina lo que empieza. Y una vez que esa identidad se instala, se convierte en el filtro a través del cual ves cada oportunidad nueva. ¿Qué pasaría si el mayor obstáculo en tu camino fueras tú mismo? ¿Y si la historia que te cuenta sobre quién eres es la única prisión de la que necesitas escapar? En este video vamos a explorar algo que rara vez se dice en los espacios de motivación y desarrollo personal. El éxito no depende de tu talento, ni de tus conexiones, ni siquiera de tu inteligencia. Depende, casi exclusivamente, de tu capacidad para soportar el proceso. Y el proceso duele. No metafóricamente. Literalmente duele. Duele levantarse cuando no quieres. Duele trabajar cuando nadie te está mirando. Duele seguir cuando los resultados no llegan y la gente a tu alrededor empieza a dudar, incluyendo tú mismo. Y sin embargo, y esto es lo que vamos a entender hoy, ese dolor no es señal de que vas por el camino equivocado. Ese dolor es exactamente la señal de que vas por el correcto. Vamos a hablar de por qué la mayoría de las personas nunca llegan a donde quieren ir. Vamos a hablar del patrón silencioso que destruye los sueños antes de que tengan oportunidad de crecer. Y vamos a hablar de lo que realmente se necesita para romper ese patrón, no con teorías bonitas, sino con pasos concretos que puedes aplicar hoy. Empecemos por el principio. Hay una mentira que nuestra cultura nos ha vendido durante décadas. Y esa mentira dice así: la comodidad es seguridad. Suena razonable, ¿verdad? Si estás cómodo, significa que estás a salvo. Si no hay turbulencia, significa que todo está bien. Si no duele, significa que estás en el lugar correcto. Pero eso es exactamente lo contrario a la verdad. La zona de confort no es un lugar seguro. Es una trampa lenta. Es la trampa más peligrosa que existe porque no se parece a una trampa. Se parece a un sofá. Se parece a una rutina conocida. Se parece a la vida de siempre. Y mientras estás ahí sentado, cómodo, sintiéndote a salvo, el tiempo pasa. Los días se convierten en semanas. Las semanas en meses. Los meses en años. Y un día te despiertas y te preguntas cómo llegaste aquí, por qué tu vida no se parece en nada a lo que imaginaste, por qué la persona que ves en el espejo se siente tan diferente a la persona que creías que ibas a ser. ¿Y si la comodidad que buscas protegerte es exactamente lo que te está destruyendo lentamente? Piensa en esto: un músculo que no se usa se atrofia. No de golpe. No de manera dramática. Lentamente se va debilitando, perdiendo densidad, perdiendo capacidad. Lo mismo le pasa a tu ambición, a tu resiliencia, a tu capacidad de soportar el desafío cuando llevas demasiado tiempo evitándolo. La comodidad te debilita. No físicamente,
sino mentalmente. Te enseña que el dolor es una señal de peligro en lugar de una señal de crecimiento. Y cuando finalmente intentas salir, cuando finalmente decides que ya es suficiente y que vas a cambiar, el primer obstáculo real que encuentras se siente insoportable. No porque sea tan grande, sino porque llevas mucho tiempo sin practicar cómo atravesar obstáculos. Y ahí es donde pasan dos cosas. La primera, te rindes. Vuelves a la zona de confort y te dices que no era el momento correcto, que necesitas prepararte más, que lo intentarás de nuevo cuando las condiciones sean mejores. Y las condiciones nunca son mejores. Porque las condiciones perfectas no existen. Solo existe el momento en que decides actuar a pesar de las condiciones. La segunda, y esta es la que menos gente conoce, es que sin darte cuenta, te vuelves adicto a la inacción. No a descansar. A la inacción. A la parálisis disfrazada de prudencia. A esperar eternamente el momento perfecto. Hay un dato que necesitas saber. Un estudio de la Universidad de Scranton reveló que el 92% de las personas que se proponen metas no las logran. No el 50%. No el 70%. El 92%. Casi todos. ¿Y sabes cuál es la razón principal? No es la falta de talento. No es la falta de recursos. Es la incapacidad de tolerar la incomodidad del proceso durante el tiempo suficiente para ver resultados. La gente empieza entusiasmada. Las primeras semanas son emocionantes. Pero luego llega la meseta. Ese periodo en el que trabajas duro, te sacrificas, y los resultados parecen haberse detenido. Y ahí, en ese momento de aparente estancamiento, es donde se separan los que llegan de los que no. Los que llegan entienden algo fundamental: la meseta no es el fin del progreso. Es la prueba. Es el momento en que la vida te pregunta si realmente quieres lo que dices querer. ¿Cuántas veces has llegado a esa meseta y te has rendido justo antes de que llegara el avance? ¿Cuánto podrías haber logrado si hubieras aguantado una semana más? Los seres humanos estamos diseñados para el desafío, no para la comodidad perpetua. Estamos hechos para luchar, para superar, para construir. Cada vez que evitas un reto, estás yendo en contra de tu propia naturaleza. Y eso tiene un costo. Un costo que se paga lentamente, en silencio, en forma de insatisfacción, de frustración sin nombre, de esa sensación persistente de que hay algo más, de que deberías estar viviendo de una manera diferente. Esa sensación no es una ilusión. Es tu instinto diciéndote que fuiste creado para más. La pregunta no es si tienes esa sensación. La pregunta es qué vas a hacer con ella. Voy a decirte algo que la mayoría de los videos motivacionales no te dice. Porque la mayoría de los videos motivacionales quieren que te sientas bien. Quieren que salgas de ahí con energía, con ganas, con el puño en alto. Yo quiero algo diferente. Quiero que salgas de aquí con claridad. Y la claridad a veces duele más que la confusión. El sacrificio no es poético. No es esa escena cinematográfica donde el protagonista se levanta al amanecer con música épica de fondo y entrena en la lluvia mientras el sol sale victorioso en el horizonte. El sacrificio real es mucho más mundano. Y mucho más duro. Es no ir al partido el sábado porque tienes que trabajar en tu proyecto. Es perderte la cena del domingo con la familia porque tienes una fecha límite. Es revisar tus números a las 11 de la noche cuando todo el mundo está viendo series. Es levantarte a las 5 de la mañana cuando tu cuerpo te pide 2 horas más. Es decirle que no a planes, a salidas, a momentos de descanso que mereces pero que no puedes permitirte todavía. Es estar sentado frente a una pantalla un viernes por la noche, solo, mientras escuchas que tus amigos están en algún lugar pasándola bien. Y seguir trabajando. Eso es el sacrificio. No la idea abstracta del esfuerzo. Ese momento específico, incómodo, solitario. ¿Estás dispuesto a eso? No a la idea romántica. A eso exactamente. Escucha esta estadística: 8 de cada 10 negocios fracasan en los primeros 5 años. No es porque los dueños no tuvieran una buena idea. No es porque no tuvieran talento o pasión. Es porque cuando llegó la época difícil, y siempre llega una época difícil, no estaban preparados mentalmente para lo que esa época requería. La mayoría de personas que persiguen algo grande tienen que intentarlo más de una vez antes de lograrlo. Hay emprendedores que tardaron una década entera antes de ver su primer éxito real. Deportistas que entrenaron años sin reconocimiento antes de llegar al nivel que soñaban. Artistas que crearon en silencio, sin audiencia, durante años antes de que alguien prestara atención. ¿Eso te parece demasiado tiempo? Entiendo. Pero considera lo siguiente: ese tiempo va a pasar de todas formas. La pregunta no es si vas a pasar los próximos 10 años. La pregunta es cómo vas a pasarlos. Puedes pasarlos construyendo algo,
creciendo, enfrentando el proceso. O puedes pasarlos exactamente donde estás ahora, preguntándote qué hubiera pasado si hubieras intentado. El reloj no se detiene. Y dentro de 10 años vas a ser más viejo de todas formas. La única variable es quién vas a ser. El sacrificio personal es enorme. Y hay que decírselo a la gente antes de que empiece, no después. Porque cuando llegas a ese primer gran momento de sacrificio sin haberlo anticipado, el impacto se siente como una traición. Como si nadie te hubiera dicho la verdad. Y muchos se rinden ahí, no porque el sacrificio sea demasiado grande, sino porque no estaban mentalmente preparados para él. Prepárate. Ahora. Antes de que llegue el momento. Prepárate para las noches en que lo cuestionas todo. Para los días en que los resultados no llegan y te preguntas si tiene sentido seguir. Para las personas cercanas que no entienden por qué te esfuerzas tanto, que te dicen que te relajes, que ya está bien, que ya hiciste suficiente. Prepárate para la soledad del proceso. Porque el éxito es, en gran medida, una carrera solitaria. Muy pocas personas están dispuestas a pagar el precio que el éxito exige. Y eso significa que mientras más avanzas en ese camino, menos compañía vas a encontrar. Verás tu sombra con más frecuencia que a tus amigos. Eso no es una exageración. Es una descripción honesta de lo que te espera. Y si esa soledad no fuera una señal de que algo está mal, sino de que estás exactamente donde necesitas estar? Hay algo que los que llegaron saben y los que no llegaron no entendieron a tiempo: las cicatrices son más resistentes que el tejido normal. El tejido que se rompe y se suelda de nuevo es más denso, más fuerte, más difícil de volver a romper. Lo mismo pasa con tu carácter, con tu resiliencia, con tu capacidad de enfrentar lo que sea. Cada fracaso que atraviesas y del que te levantas te hace literalmente más fuerte. No metafóricamente. Literalmente. Tu mente aprende que puede sobrevivir el impacto. Y la próxima vez que llegue el impacto, la respuesta no es el pánico. Es la acción. Pero para llegar ahí, tienes que atravesar el proceso. No rodearlo. No evitarlo. Atravesarlo. Quiero hablarte de algo que destruye más sueños que el fracaso. Más que la falta de dinero. Más que la falta de oportunidades. Más que cualquier obstáculo externo. Se llama el patrón del abandono. Y funciona así. Tienes una idea. Te entusiasmas. Empiezas. Las primeras semanas son energizantes, llenas de posibilidades. Luego llega la primera dificultad real. El primer resultado que no era el que esperabas. El primer momento en que el trabajo se pone pesado, aburrido, tedioso. Y en ese momento tomas una decisión. Paras. Y te dices algo para justificarlo. Que no era el momento correcto. Que necesitas prepararte mejor. Que hay una versión mejorada de ese plan que primero debes pensar. Que cuando tengas más tiempo, más dinero, más recursos, entonces sí. Y luego llega otra idea. Y el ciclo empieza de nuevo. ¿Cuántas veces has vivido ese ciclo? Porque cada vez que lo vives, pasa algo invisible pero devastador. Cada vez que empiezas algo y lo abandonas antes de terminarlo, le enseñas a tu mente que ese es tu patrón. Le enseñas que tú eres el tipo de persona que no termina lo que empieza. Y con el tiempo, ese mensaje se convierte en tu identidad. Ya no solo es algo que hiciste, es algo que eres. Y cuando tu identidad es soy alguien que no termina las cosas, esa identidad filtra todo. Filtra cómo evalúas las nuevas oportunidades. Filtra cuánto te permite soñar. Filtra cuánto te comprometes con algo antes de que el miedo al fracaso te haga dar un paso atrás. ¿Qué pasaría si el problema no fuera la idea, sino la identidad? ¿Y si el primer trabajo no fuera cambiar lo que haces, sino cambiar lo que crees sobre quién eres? Hay investigaciones en psicología que muestran que las personas que se definen a sí mismas por sus comportamientos, en lugar de por sus intenciones, tienen tasas de éxito significativamente más altas. No el que dice quiero ser alguien que hace ejercicio, sino el que dice soy alguien que hace ejercicio. La diferencia parece sutil. No lo es. Cuando tu identidad y tu comportamiento están alineados, el esfuerzo se vuelve consistente. No porque sea fácil, sino porque es parte de quien eres. Y no abandonas quien eres tan fácilmente como abandonas un proyecto. Pero construir esa identidad requiere algo que la mayoría de la gente subestima: consistencia en las cosas pequeñas. No necesitas un gran acto de valentía. Necesitas hacer lo que dijiste que ibas a hacer, todos los días, especialmente los días en que no quieres. Especialmente los días en que nadie te está mirando. Especialmente los días en que los resultados no son visibles todavía. Porque el único trabajo que realmente importa, el único trabajo que define quién eres, es el trabajo que nadie ve. Lo que haces cuando nadie está mirando.
Eso es lo que te construye o te destruye. Y aquí viene el punto más importante de esta sección. Para romper el patrón del abandono, no necesitas motivación. La motivación es temporal, inconsistente y completamente poco confiable como base para el compromiso a largo plazo. Lo que necesitas es un sistema. Un compromiso con el proceso independientemente de cómo te sientas en un día determinado. Los días que no tienes ganas son los días más importantes. Son los días en que se construye el carácter. Son los días en que la mente aprende que puede funcionar sin depender de la emoción del momento. No esperes a sentirte listo. No esperes a sentirte motivado. Actúa primero. La motivación viene después de la acción, no antes. Esto es contraintuitivo. Nos han enseñado que primero debemos querer hacerlo para poder hacerlo. Pero la ciencia del comportamiento dice lo contrario. La acción genera momentum. El momentum genera motivación. La motivación genera más acción. Pero el primer paso lo tienes que dar tú, sin esperar sentirte listo. Hasta ahora te he hablado del dolor, del sacrificio, de la soledad, de lo difícil que es el camino. Pero quiero que entiendas algo fundamental, porque si no entiendes esto, todo lo demás pierde sentido. No te estoy diciendo que sufras por sufrir. No te estoy diciendo que el dolor es bueno en sí mismo. No te estoy diciendo que martirices tu vida en nombre del éxito. Te estoy diciendo algo muy diferente. El dolor con propósito es completamente diferente al dolor sin dirección. Una persona que trabaja 70 horas a la semana en algo que odia, sin saber para qué, sin un norte claro, sin un porqué que le dé sentido, esa persona está sufriendo sin propósito. Y ese sufrimiento desgasta, agota, destruye. Una persona que trabaja 70 horas a la semana en algo que construye, en algo que importa, en algo que está alineado con lo que realmente quiere, esa persona también sufre. Pero ese sufrimiento tiene una dimensión completamente diferente. Ese sufrimiento construye. ¿Cuál es la diferencia? No el número de horas. No el nivel de esfuerzo. El por qué. ¿Tienes claro el tuyo? Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió los campos de concentración nazis, escribió algo que llevo en la mente desde que lo leí por primera vez. Dijo que el ser humano puede soportar casi cualquier como si tiene un porqué suficientemente fuerte. Casi cualquier condición, casi cualquier dificultad, casi cualquier nivel de dolor, si hay un propósito que le dé sentido, se puede atravesar. Y lo contrario también es cierto. Sin propósito, la menor incomodidad se convierte en insoportable. Sin propósito, el primer obstáculo se convierte en razón para rendirse. Por eso el primer trabajo, antes de hablar de estrategias o sistemas o hábitos, es encontrar tu porqué. No el porqué que suena bien en una conversación. No el porqué que crees que deberías tener. El tuyo. El real. El que te mueve a las 2 de la mañana cuando todo lo demás falla. Y quiero ser honesto, ese porqué no siempre es inspirador. A veces es pura determinación. A veces es rabia. A veces es el miedo a quedarte donde estás. Y eso está bien. Lo que importa no es que sea bonito. Lo que importa es que sea tuyo y que sea real. Hay alguien ahora mismo, en este momento, mientras escuchas esto, que está trabajando más duro que tú. No sé quién es. Quizás tú tampoco. No tiene nombre todavía en tu mente. Pero existe. Y esa persona no es más inteligente. No nació con más ventajas. No tiene acceso a recursos que tú no tengas. La única diferencia es que decidió que no iba a parar cuando las cosas se pusieran difíciles. Decidió que el sacrificio que se necesitaba era un precio razonable a pagar por lo que quería. Esa persona va a llegar. La pregunta es, ¿vas a estar ahí cuando llegue? ¿O ya te habrás rendido? ¿Qué pensarás de ti mismo en 10 años si hoy, en este momento, decides no intentarlo? El riesgo más grande de tu vida no es fracasar. El riesgo más grande es no intentarlo. La persona que no arriesga nada no tiene nada. No pierde nada, es cierto. Pero tampoco gana nada. No aprende nada. No crece. No cambia. Vive en un círculo eterno de lo mismo, cada año igual al anterior, esperando que las circunstancias cambien sin que ella cambie primero. Y hay un precio que se paga por eso. Un precio silencioso, que no se ve en el balance de una cuenta bancaria ni en una conversación casual, pero que se siente. Se siente en esa insatisfacción que no tiene nombre. En esa sensación de que la vida pasa demasiado rápido y tú la estás mirando desde afuera. No tienes que perseguir lo que otros persiguen. No tienes que querer lo que la sociedad dice que deberías querer. Pero tienes que perseguir algo. Tienes que querer algo con suficiente intensidad como para pagar el precio que ese algo requiere. Y cuando encuentres ese algo, y si no lo tienes todavía, tu trabajo es encontrarlo,
entonces el sacrificio deja de ser un costo y se convierte en una inversión. Cada hora de trabajo invisible, cada noche sin salir, cada momento de duda que atraviesas sin rendirte, es una inversión en la persona que estás construyendo. Las cicatrices no son evidencia de derrota. Son evidencia de que estuviste en la batalla. Son evidencia de que no te quedaste en el sofá esperando que la vida cambiara por sí sola. Y una cicatriz, como te mencioné antes, es más resistente que el tejido original. La adversidad no solo te prueba, te reconstruye. Llegamos al momento más importante de este video. Todo lo que hemos hablado, la zona de confort, el sacrificio, el patrón del abandono, el propósito, converge en un solo punto. En una sola decisión. Y esa decisión no es sobre lo que vas a hacer mañana. Es sobre quién vas a ser desde este momento. Escúchame bien. La gran mayoría de las personas pasan su vida entera esperando sentirse listas para dar el siguiente paso. Esperando el momento correcto, las condiciones correctas, la señal correcta. Y esa espera se convierte en su historia. No en un capítulo. En la historia completa. El momento perfecto no existe. Nunca va a existir. Siempre habrá una razón para esperar, una condición que no está del todo lista, un recurso que falta, una duda que resolver. Y la vida, mientras tanto, sigue. El tiempo pasa. Y cada día que esperas el momento perfecto es un día en que cedes terreno a la persona que tomó la decisión de actuar a pesar de las condiciones imperfectas. ¿Y si la señal que estás esperando eres tú mismo dando tela? ¿Y si la única autorización que necesitas para comenzar es la tuya? Quiero hablarte del 40%. Hay investigaciones sobre rendimiento humano bajo condiciones extremas, estudios con militares, atletas de élite, personas en situaciones de crisis, que han llegado a una conclusión fascinante. Cuando tu mente te dice que ya no puedes más, que llegaste al límite, que es hora de parar, en ese momento apenas estás al 40% de tu capacidad real. El 60% restante está ahí, disponible, esperando. Pero tu mente, diseñada para protegerte, te dice que pares antes de necesario. Eso significa que cada vez que te rindes en el punto en que sientes que ya no puedes más, te estás rindiendo exactamente a la mitad del camino. Los que llegan a donde quieren llegar no tienen más capacidad que tú. Tienen algo diferente, aprendieron a ignorar esa voz. Aprendieron que cuando la mente dice para, el cuerpo y el espíritu todavía tienen combustible. Y empujaron más allá. Puedes aprender lo mismo. No de golpe. Poco a poco. Empujando un poco más cada vez. Construyendo la evidencia de que puedes atravesar lo que pensabas que no podías atravesar. El hombre que nunca cayó no tiene gloria. El hombre que cayó y se levantó, ahí está su gloria. El hombre que cayó 20 veces y se levantó 21, ese hombre tiene una gloria aún mayor. Porque demostró, a sí mismo y al mundo, que la adversidad no pudo con él. Que cada caída fue solo una pausa en el camino. No el fin del camino. Y antes de que sigas escuchando, quiero que pienses en los momentos más duros que has vivido. Los que creías que no ibas a poder atravesar. Las pérdidas que pensaste que te iban a destruir. Las etapas en que todo parecía derrumbarse. ¿Qué pasó? Los atravesaste. Estás aquí. Seguiste. Eso no es casualidad. Eso es evidencia de lo que eres capaz. Y si pudiste atravesar eso, puedes atravesar lo que viene. El proceso hacia lo que quieres no es más difícil que lo que ya sobreviviste. La diferencia es que esta vez vas a ir hacia algo en lugar de solo sobrevivir algo. Esta es la decisión. Decides hoy que no vas a ser la persona que mira su vida desde afuera y se pregunta qué hubiera pasado. Decides que el precio del sacrificio es un precio razonable. Decides que la incomodidad del proceso es preferible a la incomodidad permanente de no intentarlo. Decides que tú eres el tipo de persona que termina lo que empieza. Que actúa cuando no tiene ganas. Que se levanta cuando cae. Que sigue cuando todos los demás se rinden. No te pido que creas que puedes hacerlo. Te pido que actúes como si lo creyeras. La creencia llega después. La acción viene primero. Antes de cerrar, quiero darte algo concreto. Porque toda esta conversación, todo este análisis, no sirve de nada si termina aquí. Si en 10 minutos estás haciendo lo mismo que hacías antes de empezar a escuchar. Si mañana te despiertas y la única diferencia es que viste un video motivacional. Eso no es suficiente. Eso no es lo que quiero para ti. Así que esto es lo que te pido. Específicamente. Concretamente. Primero, identifica una cosa. Una sola. La cosa que llevas más tiempo posponiendo. No la lista completa de todo lo que deberías cambiar en tu vida. Solo una. La que más pesa. La que sabes, en algún lugar dentro de ti,
¿qué es la que importa? Segundo, escríbela. En este momento. No en tu cabeza. Escríbela físicamente. En papel, en tu teléfono, donde sea. El acto de escribir algo le da una realidad diferente. Lo saca de la mente abstracta y lo pone en el mundo concreto. Tercero, define el primer paso. No el plan completo. No la estrategia de 5 años. Solo el primer paso. El más pequeño que puedas dar en las próximas 24 horas. Algo que puedas hacer hoy o mañana sin esperar condiciones perfectas. Y cuarto, hazlo. No lo pienses más. No lo investigues más. No lo debatas contigo mismo más. Hazlo. ¿Qué podría pasar en tu vida si en lugar de esperar el momento perfecto, simplemente empezaras hoy? Déjame darte un ejemplo concreto de lo que esto significa en la práctica. Imagina que llevas 2 años pensando en empezar un negocio. Tienes la idea. Tienes la pasión. Pero cada vez que piensas en comenzar, llega la lista de razones por las que no es el momento. No tienes suficiente dinero, no tienes suficiente experiencia, el mercado no está listo, necesitas estudiar más el tema, necesitas encontrar al socio correcto. El primer paso no es tener todo eso. El primer paso es hablar con una persona que sea tu cliente potencial esta semana. Solo eso. Una conversación. Para entender si el problema que crees que existe realmente existe para alguien más. ¿Puedes hacer eso hoy? Sí. ¿Requiere dinero? No. ¿Requiere condiciones perfectas? No. Solo requiere que hagas la llamada. La acción más pequeña en la dirección correcta es infinitamente más valiosa que el plan más perfecto que nunca se ejecuta. Y en los comentarios de este video, quiero que escribas tú una cosa. La que identificaste. Porque cuando lo escribes en público, cuando lo pones enfrente de otros, el nivel de compromiso cambia. Ya no es solo una promesa que te haces a ti mismo en privado. Es una declaración. Quiero cerrar con esto. La vida no está hecha para aguantarla. Está hecha para vivirla, para desafiarla, para construir algo dentro de ella. Sí, habrá sufrimiento. Sí, habrá adversidad. Sí, habrá momentos en que querrás tirar todo a la basura y rendirte. Esos momentos no son señal de que algo está mal. Son señal de que estás en el proceso. Pero la vida también tiene alegría. Tiene satisfacción. Tiene el sabor incomparable de lograr algo que requirió todo de ti. Y ese sabor, esa satisfacción profunda de saber que diste todo, que no te rendiste, que lo construiste tú, eso no se compra. No se encuentra en la comodidad. Solo existe al otro lado del proceso. No sé cuál es tu historia. No sé desde dónde estás escuchando esto. No sé qué cargaste antes de llegar hasta aquí. Pero sé esto, estás aquí. Escuchando. Buscando. Eso ya dice algo sobre ti. Eso ya dice que en algún lugar dentro de ti hay algo que no se conformó, que sigue buscando más. Honra eso. El hombre que cayó 20 veces y se levantó 21 tiene más coraje que el que nunca cayó. No hay gloria en no caer. La gloria está en levantarse. Hoy puede ser el día en que decides levantarte. No cuando estés listo. No cuando las condiciones sean perfectas. Hoy. Gracias por estar aquí hasta el final. Si este video te movió algo, si te dio aunque sea un pensamiento que vale la pena llevar contigo, déjame saber en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, y creo que todos conocemos a alguien así, compártelo con ellos. Hasta la próxima.